Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ivette Nayeli Rocha Cortés. En este video veremos la etapa intermedia del actual sistema de justicia penal en México. Tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia de juicio oral. Si el Ministerio Público considera que tiene suficientes pruebas como para suponer que el imputado es culpable, presentará su acusación ante el juez. En esa acusación agregará la lista de testigos y peritos o personas expertas que desea que declaren en el juicio para comprobar la culpabilidad del imputado. En la etapa intermedia se desarrolla un debate ante el juez de control. En este debate, el imputado y la víctima o el Ministerio Público, en el caso que corresponda, a través de sus abogados o por ellos mismos, propondrán las pruebas que presentarán en el juicio y el juez de control decidirá cuáles admitirá. Ahora hay nuevos actores que forman parte del proceso penal para garantizar que los procesos sean más cortos y se lleven a cabo con transparencia y eficiencia. La víctima es la persona que sufre un delito. Tiene derecho a que la autoridad cuide su integridad física y le brinde la protección necesaria según el riesgo que corra. Es un deber de la autoridad, policía y Ministerio Público recibir la denuncia de la víctima de manera escrita, oral o electrónica. El nuevo sistema de justicia penal busca restaurar la confianza en la impartición de la justicia, al procurar que el ofendido quede conforme con la manera como se atendió su denuncia. El imputado es la persona sobre quien se hace recabado la información que hace suponer su participación en un delito y en contra de la cual el Ministerio Público realiza una acusación ante el juez. Una característica central del nuevo sistema penal es la presunción de inocencia. Esto es que no se puede considerar a nadie culpable hasta que no exista una sentencia por parte del juez. Policías. Con la reforma al sistema de justicia penal, la policía mexicana se orienta hacia un modelo que fomenta su profesionalización en la técnica de actuación, investigación, resguardo de pruebas y en general de todas las acciones que tiene que desarrollar como la institución encargada de proteger a la ciudadanía, así como los bienes de las personas. Entre las principales estrategias que los cuerpos policíacos tomaron ante la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio se encuentran un sistema de operación de persecución y de prevención de delitos por medio de la inteligencia policial. El sistema de inteligencia policial consiste en recopilar y analizar información sobre la delincuencia para prevenir actos criminales, anticipándose a la posibilidad que ocurran. La profesionalización de las policías, el uso de las tecnologías de la información como herramientas clave para el combate de la delincuencia. Por otro lado, los peritos son expertos autorizados para investigar con métodos científicos y tecnológicos, busca obtener información certera sobre lo que realmente ocurrió durante un delito. Actúa como agente investigador experto en alguna ciencia, arte u oficio y su testimonio tiene carácter de prueba y puede ser llamado a declarar durante el juicio. La prueba científica sirve para esclarecer los hechos y es un elemento fundamental para conocer la inocencia o culpabilidad del acusado. Tenemos a los defensores que se encargan de la defensa legal del imputado. Puede ser un abogado particular, contratado o un defensor público que proporciona por ley el Estado. La reforma constitucional estableció que el defensor deberá ser licenciado en Derecho con cédula profesional. Antes el imputado podía ser representado por una persona de confianza, que en la mayoría de los casos no era un abogado, situación que generaba violaciones a sus derechos al no garantizarle el acceso a una defensa adecuada. El imputado puede solicitar un defensor desde el momento en que se le detiene y declarar solo cuando su defensor esté presente.
Ministerio Público. Es el encargado de investigar los delitos y llevar a juicio a quien se considere responsable de estos. Conduce la investigación y coordina a las policías y a los servicios periciales. El Ministerio Público cuida los intereses de la sociedad al perseguir los delitos y vigila que en toda investigación se respeten los derechos humanos. Es quien debe demostrar la existencia o no de un delito y la responsabilidad de quien lo cometió. Puede solicitar las medidas cautelares, fianza, arresto domiciliario, medidas de control electrónico, arraigo, prisión preventiva, de acuerdo con el riesgo que puede correr la víctima, el éxito proceso o para asegurar la comparecencia del imputado en juicio. Por otro lado, tenemos los jueces, tienen la responsabilidad de impartir justicia. Debe hacerlo de manera pronta, completa e imparcial y garantizando al Estado el derecho de contribuir a fortalecer la democracia. Los jueces deben respetar y garantizar los derechos de los que intervienen en el juicio. También deben en todo momento guardar la confidencialidad de los asuntos y no deben presentar en público al imputado como culpable, sino si aún no ha sido condenado. Juez de control es el que interviene desde el principio de la investigación y hasta el inicio del juicio. Entre otras funciones, el juez de control es el encargado de ver lo relacionado con la legalidad de la detención. Dependiendo de las pruebas, determina si una persona debe ir o no a juicio y decide las medidas cautelares para asegurar que no se escape el imputado o se ponga en peligro la seguridad de las personas. Tribunal de alzada. Se integra por 3 magistrados y se encarga de recibir las inconformidades del imputado o la defensa sobre las decisiones de los jueces. También puede reconocer la inocencia del sentenciado si surgen pruebas que demuestran que no existió el delito por el que se les condenó o que el sentenciado no participó. Puede anular la sentencia cuando ya se ha condenado a la persona por el mismo hecho delictivo si se elimina la ley que lo condenó o se modifica la pena aplicando la más favorable para el sentenciado. Juez de ejecución es el encargado de supervisar que la sentencia se cumpla en los centros penitenciarios con apego a la ley y los derechos humanos. Antes, el Poder Judicial no tenía la responsabilidad de dar seguimiento a lo que ocurría una vez que se dictaba sentencia. Puede cambiar los términos de la sentencia, por ejemplo, disminuirla por buena conducta y decidir sobre las solicitudes de liberación anticipada. El juez de ejecución conocerá los incidentes e impugnaciones que surgen con motivo de la estadía del interno en el centro penitenciario. Puede revocar los beneficios otorgados a un sentenciado y autorizar las peticiones de traslado que formulen internos o autoridades de otras entidades federativas. El asesor jurídico es el abogado que se encarga de asesorar a la víctima u ofendido. Puede ser un abogado particular, contratado o un abogado gratuito proporcionado por el Estado. Con la reforma constitucional, el asesor jurídico deberá ser licenciado en Derecho con cédula profesional, quien acompañará desde el inicio los intereses de la víctima y explicará en todo momento las situaciones jurídicas para que las víctimas entiendan su proceso y puedan tener voz y derechos en el procedimiento.